Reviviendo la historia. El día de hoy queremos presentarles a uno de los sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz. Este personaje estudió filosofía y literatura, lo que lo influenció a ser un agudo lector de Wittgenstein. Nació en Viena en 1912 y a pesar de que nunca se sintió judío ni en lo religioso ni en lo cultural, fue capturado por la Gestapo por este motivo. Es así como queremos presentarles a Hans Meyer. Hans Meyer. Así es, Hans Meyer fue el nombre de este personaje antes de su dura experiencia en los campos de concentración, quien después de ser liberado en 1945 por las tropas británicas, tomó el nombre de Jean Amery, anagrama de Meyer. Su padre, quien falleció durante la Primera Guerra Mundial, perteneció a la burguesía vienesa y era un judío no practicante. Por otro lado, su madre lo instruyó hacia la religión católica, quien se opuso a su primer matrimonio y quien le dijo que no sería nadie en la vida, lo que fue muy significante para Jean Amery. Pero Jean Amery se sintió judío a partir del día que vio su número de prisionero de Auschwitz tatuado en su brazo izquierdo. En 1938, Amery huyó a Francia y luego a Bélgica con su esposa judía Regina. Tiempo después se vio involucrado en la distribución de propaganda antimilitar a las fuerzas de ocupación alemanas. Amery fue capturado por los nazis en julio de 1943 y habitualmente torturado en el centro de la Gestapo belga, el Fort Brindonk. Cuando se estableció que no había información que extraer de él, fue degradado de prisionero político a judío y enviado a Auschwitz. Auschwitz abarcó en él el sentido total de su vida, solo que este no residía en superar, denunciar u olvidar la desgracia, sino en arrastrarla conscientemente y echarle en cara el irreversible daño. Allí tuvo uno de los trabajos físicos más duros al carecer de habilidades comerciales, construyendo la fábrica de Farben en Auschwitz III. Ante la invasión soviética del año siguiente, fue evacuado primero a Buchenwald y luego a Bergen-Belsen, donde fue liberado. Así es, Jean Amery es ficción. Es fundamental comprender que él mismo se tituló, eligió su nombre y eligió morir en 1974 en un hotel en Salzburgo, 2 años después de escribir su obra Levantar la mano contra uno mismo. Un relato que parecía ser una reflexión sobre el suicidio. Su muerte fue la apoteosis de la autodeterminación y su última medida de libertad. Es así como queremos presentarles a Jean Amery. Bienvenido, Jean Amery. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Señora Mary, me gustaría comenzar esta entrevista haciéndole unas preguntas sobre cómo cree usted que será recibido su relato. Me explico, en el texto se narran experiencias difíciles, se habla del exilio, de la tortura, de Auschwitz, entre otras cosas. Estas son experiencias que usted mismo antes de narrarlas advierte que las contará de forma cruda, sin tacto y sin simpatía. Me gustaría saber de qué manera considera usted que iba a ser recibido su relato al escribirlo de esta forma. Bueno, definitivamente sabía que era posible que mi relato fuera recibido de forma no placentera. El hecho de recibir este texto, de escribir este texto sin tacto y sin simpatía, fue algo que mencioné durante la escritura, pues quería que el lector entendiera con qué fin escribía de esta manera. El tacto, a mi parecer, no era útil para el análisis que pretendía hacer a lo largo del ensayo, y fue por esto que conscientemente preferí no hacerlo. Pero ¿no cree usted que esto volvería más difícil la lectura? Por supuesto, sabía que no sería una lectura fácil. Es por esto que varias veces le pedí y le agradecí al lector por su paciencia, pues sabía que no sería un relato fácil de leer, pero siempre les agradecí que lo hicieran y que continuaran leyendo. En el capítulo sobre el resentimiento, veremos con más detalle a continuación, usted dice que cree que su relato le será reprochado. ¿Nos puede explicar el por qué cree esto? No lo creo. La verdad estoy seguro de que mi relato se me reprochará. Estoy seguro que muchas personas verán mi relato como una manera de adecentar mi odio y mis resentimientos, y que esto lo haré sirviéndome de la moral y de la moralidad, así como también sé que la mayoría de las víctimas se negarán a aceptar la validez de mi justificación. Pero en realidad esto es algo que no tiene ningún reparo en mí. Por último, señora Mary, ¿cómo espera usted que reciba su libro La juventud alemana? Para responder a tu pregunta, debo decir primero que el antisemitismo es algo que puede repetirse y cobrar actualidad en cualquier momento. De hecho, durante una manifestación en Alemania a favor de los palestinos,
Pude escuchar cómo los jóvenes coreaban la consigna "muerte al pueblo judío". Esto es algo que me ha asustado de sobremanera, pues creí que al escribir este libro, los enemigos a los que me enfrentaría serían los nazis, ya sea viejos o muertos, los irracionalistas y los fascistas, pero no creí que también tuviera que hacerlo contra los muchachos y muchachos de izquierda. Como víctima del Holocausto, me siento en la obligación de narrar los acontecimientos que viví para poder hablar a través de una comunidad que fue silenciada y negada por varios años. Es por esto que narrando estos acontecimientos espero escribir una exhortación a la juventud alemana con el propósito de que recobren el juicio y la memoria. Bueno, en cuanto al libro, mientras tuve la oportunidad de leerlo, pude observar una serie de experiencias que a mi parecer resultaban bastante difíciles de creer, pero a la vez fascinante es poder comprender el sentimiento y lo que conlleva esto para usted. ¿Podría usted hablarnos un poco más de esto? En especial, sería muy interesante si nos hablara acerca de su experiencia de la tortura. Claro que sí. En el capítulo dedicado exclusivamente a mi experiencia sobre la tortura, puedo exponer de sobremanera eventos que entiendo les resulten difíciles de asimilar, pero incluso a mí aún me cuesta aceptar que así fue, y si les soy sincero, hoy en día me hacen sufrir los recuerdos de aquel momento, porque considero que esta ha sido la experiencia más atroz a la que me enfrenté. Esto me hizo despojarme inmediatamente de mi dignidad. Después de aquello me resulta extraño a mí mismo y hacia los otros. Me atrevo a afirmar, como lo dije en mi libro, que allí perdí la confianza en el mundo. Concuerdo con usted. Pienso que como lo ha dicho en su libro y como nosotras como lectoras pudimos observarlo, es un acontecimiento que desafía al ser humano de forma extrema, donde ni siquiera la imaginación puede aproximarse a la realidad del holocausto y de esta tortura que usted vivió. Pero usted nos ha logrado transmitir dichos eventos. Por otro lado, me llamó también la atención la particularidad con la que afronta su estadía en Auschwitz. Por ejemplo, la incapacidad de ser un hombre de espíritu en tal contexto, es decir, la confrontación entre el campo de concentración y el espíritu. ¿Podría hablar un poco más sobre esto, ya que fue una experiencia que realmente marcó su estadía en Auschwitz? Claro que sí. Como bien tú lo has dicho, me propuse meditar sobre la confrontación entre en el campo de concentración y el espíritu, puesto que en el campo existía el problema de comunicación entre el hombre de espíritu y nuestros camaradas. Por ejemplo, en el campo de concentración me encontré con un filósofo francés que también era prisionero, y cuando intenté entablar una conversación intelectual con él, él se negó a continuarla, por el hecho de que ya no le encontraba ningún sentido hacerlo. Fue ahí donde me pregunté si el aspecto espiritual e intelectual del hombre es realmente importante cuando una persona se encuentra en una situación como la nuestra. Sentía que el espíritu había perdido su trascendencia, es decir, su cualidad fundamental. La trascendencia del espíritu considero también que es algo fundamental y pude percibir lo mismo que usted nos cuenta mientras leía el libro, pero también me encontré con la pérdida de otro aspecto fundamental en la vida de la persona, en este caso la seguridad a causa del exilio y consecuentemente quedarse sin patria. Podemos ver en este capítulo que usted comprende el significado y los efectos que traía que esto le sucediera, por ejemplo, perder todas sus pertenencias y a los seres humanos, además de sentirse en peligro y acosado. ¿Podría ahondar un poco más en esto? Sí, claro. En efecto, el haber perdido la patria a causa del exilio es otra experiencia significativa que marca un antes y un después en mí, puesto que pude darme cuenta que luego de haber vivido en esto, no había vuelta atrás. Aunque estuviera reintegrado en un espacio, no implicaba que iba a recuperar mi vida, pero hubo un momento que relato en mi libro donde verdaderamente pude darme cuenta que esta era mi realidad. Esto sucedió en el año 1943, cuando me encontraba en el apartamento de una compañera con algunos colegas, donde imprimíamos panfletos ilegales contra el Tercer Reich, mientras en el piso de abajo se alojaban soldados alemanes. Este hecho que destaco fue que una noche uno de los soldados alemanes nos escuchó hablando y subió a exigirnos silencio para poder dormir. Y lo particular de esto fue que él se expresó en el mismo dialecto de mi región de origen. Esto inmediatamente me produjo miedo, pero a la vez deseos de responderle en el mismo dialecto porque pues me era familiar, pues yo lo sentía como un compatriota. Sin embargo, fue ahí que comprendí que las personas de mi patria ya no eran camaradas y que ésta se había convertido en una tierra enemiga, condenándome así a ser una persona apatriada que envejecerá mal en el exilio. Sí, realmente fue una experiencia que marcó su vida y que también marcó la lectura que nosotros pudimos percibir. Pero no quisiera pasar por alto su experiencia después de estos campos de concentración.
pues porque esta no fue del todo rehabilitadora. Recuerdo que en el libro usted menciona la conversación que tuvo con un comerciante en el sur de Alemania mientras desayunaba en el hotel. Aquel hombre intentaba convencerlo de que en su país no existía el odio racial, pero en este momento, pero pues este momento abonó terreno a sus resentimientos en vez de parcializarlos. Además, esta experiencia es una muestra de que para usted era inaceptable que Alemania quisiera insertarse a la Nueva Europa por medio del comercio, mientras las atrocidades en los campos de concentración cometidas se hacían pasar como un accidente laboral de la historia alemana. Como bien lo afirma en su libro, esta experiencia lo llevó a sentirse parte de esa minoría de réprobos que abrigaban el rencor. ¿Es así, señora Mary? Así fue. Lastimosamente, las intenciones de aquel comerciante solo me incitaron a rechazar la nueva normalidad, a la que se intentaba adaptar el pueblo alemán por medio de una política de reparación promovida por el gobierno. Señora Mary, al hablar de cómo cree que será recibido su libro, usted menciona que a pesar de que hay muchos relatos de sobrevivientes, usted simplemente pretende exponer sus vivencias. Yo encuentro esto muy valioso, puesto que siento que a pesar de que fueron varios los que estaban dentro del campo de concentración, cada uno tenía características que los diferenciaba de los demás. Por esto, quisiera saber, por ejemplo, en el ámbito espiritual, me parece que es muy importante resaltar que el escepticismo siempre lo caracterizó en el paso por el campo de concentración. En el libro usted explica que a pesar de que no se identificaba con la religión judía y no sentía ningún tipo de afinidad ni con la práctica ni con las personas de esta religión, terminó siendo capturado por esto. Por eso quisiera saber ese escepticismo, cómo cambió la forma en que usted afrontó las situaciones. Bueno, pues el escepticismo me trajo considerables dificultades a la hora de relacionarme con el otro y de afrontar la realidad, puesto que envidiaba su capacidad de ser imperturbables, serenos y recios en situaciones como la del campo. Además, sentía que mi espíritu estaba doblegado. Esto empeoraba aún más teniendo en cuenta que tampoco era un militante político. Claro, este es otro aspecto a resaltar. Usted se autodenomina en su libro como una persona intelectual y hace la diferencia entre una persona intelectual y espiritual. Además, se refiere a este concepto de intelectual como una persona afín con el campo humanístico y filosófico. Usted recalca que no era ni religioso ni militante político, por lo que no tenía ese punto de apoyo que le hubiera sido de mucha ayuda en los momentos difíciles. Además, usted asegura que el pensamiento racional y analítico solo lo conducía a un trágico fin de autodestrucción, y que esto implicaba una mezcla entre resignación y un estado de autodefensa constante. ¿Usted cree que esto influyó en su percepción de la realidad? Claro, en medio de mi individualidad, la realidad era muy significativa ante la imposibilidad de proyectarme a un futuro. Esto hacía que mi vida cotidiana en el campo se volviera insoportable en el sentido extenso de la palabra. Se oponía completamente a todo lo que alguna vez pude imaginar. Por esto se volvía inteligible. Al tener un espíritu que no se aferraba a una fe religiosa ni política, este no me servía de ayuda para afrontar las circunstancias que se me presentaron. En un punto me di cuenta que todo mi bagaje cultural, sumado al conocimiento que poseía, no me eran útiles para afrontar el día a día del campo de concentración. Es por esto que no pude sacarle provecho de ninguna forma. No me ayudaba a soportar el sufrimiento que sentía, ni siquiera a que fuera un poco más o menos. Imagino que las circunstancias no fueron nada fáciles de manejar, señora Mary. Esto me recordó al momento en que habla de la tortura en su libro y expone que en determinado momento le fue imposible tomar la decisión o la posición de ser un héroe en frente de todas estas personas que habitaban con usted y también pues de resistir ante el dolor físico que sentía, por lo que expone que carecía de valentía. Completamente cierto. Una de las características con las que no contaba era la valentía. Al sentirme indefenso y sin ninguna expectativa de auxilio, terminé por rendirme, por lo que hasta el momento me sigo autoinculpando. En el libro menciono que dos características fundamentales para sobrevivir a la vida de campo son la agilidad corporal y el coraje físico que claramente rayan en brutalidad. Sin embargo, nosotros no solíamos ejercer como profesionales intelectuales, no contábamos con dichas características. Frente a esto, todos los presos nos encontrábamos bajo la ley de nuestra capacidad de resistencia corporal, a lo que el espíritu acababa por rendirse. Yo quisiera resaltar también que otra característica que determinó su comportamiento
fue que aceptó ser reconocido como judío, que fue para usted su sentencia de muerte, y sin embargo se resignó a aceptar lo que eso implicaría. En varias ocasiones en el libro expone que tuvo que acudir a la resignación al no tener más opción que rendirse. Por supuesto. Para mí, tener que vivir situaciones tan adversas por el hecho de ser judío implicaba perder mi identidad y sentirme desarraigado de mí mismo y mi propio espíritu. Además, este ejercicio de aceptar lo que se me presentaba también hizo que, por ejemplo, en un momento yo traté con cierto respeto a la autoridad que imponían sobre mí los torturadores. Por esto, puedo asegurar que a pesar de ser sobreviviente, sobrevivía de mala manera. Siguiendo así con esta cuarta parte de la entrevista, señor Jean Amery, pues nosotros teniendo en cuenta las características que identificamos sobre su manera de afrontar la experiencia concentracionaria y además recordando las experiencias que lo llevaron a sentir resentimiento, intentamos construir un concepto que definía o que define lo que para usted es el resentimiento. Por ello escogimos 5 citas fundamentales que nos ayudaron a entender como lectora su sentimiento posterior al campo de concentración. La primera es esa que podemos ver en la presentación de la página 149. Seleccionamos esta cita porque a través de ella podemos entender la repercusión en el sentido del tiempo que genera el resentimiento. De esta forma, esa cruz es la huella de lo vivido, por eso no la oculta y la pone por encima de su salud mental, que se menciona en la página anterior. El resentimiento rechaza la salud psíquica en beneficio de su salud moral. Respecto a esta, que es la segunda cita que seleccionamos, resaltamos sobre todo el concepto de la verdad moral de los crímenes, puesto que usted expone que es usted quien estaba en la condición de juzgar a los criminales, puesto que ellos no sentían conscientemente, no se sentían vinculados de ninguna forma a sus actos y por eso no comprendían la dimensión moral de lo que esto implicaba. Por esta razón, el sentido de su resentimiento existe para demostrar que no hay una sola verdad objetiva a la que deben intentar todos superarla o neutralizarla, sino que primero deben entender que detrás de esta hay una realidad moral que experimentaron las víctimas. Por esta razón, usted insiste en que los criminales deben experimentar esta realidad moral de sus crímenes. Por esto, señora Marie, entiendo que demuestra que su labor es rescatar las memorias de los vencidos y evitar que sea un perdón y un olvido superficial y por tanto inmorales. En la tercera cita, que es la siguiente, en los 20 años consagrados a reflexionar sobre cuánto me sucedió, creo haber comprendido que todo perdón y olvido forzados mediante presión social son inmorales. Quien perdona por comodidad de indolencia se somete al sentido social y biológico del tiempo, que también suele denominarse natural. La conciencia del tiempo natural arraiga de hecho en la cicatrización de heridas como proceso fisiológico y se ha proyectado en la representación social de la realidad. Pero justamente por esa razón, tal conciencia no posee un carácter extramoral, sino antimoral. Bueno, en esta tercera cita se retoma lo que usted estaba diciendo antes, señora Mery, sobre cómo consideraba que su relato sería recibido por el público. Usted decía que seguramente muchas de las no víctimas se negarían a aceptar la validez de su justificación, pero que esto no tenía ninguna repercusión en usted. Aquí vemos por qué. Usted en efecto no está dispuesto a perdonar y a olvidar debido a la presión social. No quiere someterse a este sentido social en el que se dice que el tiempo cicatriza las heridas. El tiempo lo cura todo, pues no es su caso. Y no cree que este proceso, que es cierto en los procesos fisiológicos, se pueda aplicar igual en la representación social de la realidad. De hecho, incluso a usted le parece que perdonar por esta presión social es un acto moral e indolente. Seguido a esto, nos permitimos traer la cuarta cita, y de esta cita logramos entender que su deseo de venganza va de la mano con el progreso de moralidad desarrollado años después de haber vivido tales experiencias, puesto que luego de haber leído gran parte del libro se entiende que el genocidio, la tortura o la mutilación pueden engendrar cierto odio dentro de una persona. Por esta razón se entiende que el sentimiento de resentimiento va más allá de un reproche hacia los torturadores, puesto que por la misma carencia de objetividad mencionada antes, resulta comprensible una cualidad moral dentro de la persona que busca que los delitos cometidos adquieran una realidad moral. Así es, y permítame entonces citarlo por última vez. De improviso se abonó un terreno para resentimientos, sin que fuera preciso que en las ciudades alemanas empezaran a profanarse cementerios judíos y monumentos en memoria de los combatientes de la resistencia.
Consideramos que esta cita explica muy bien la memoria de las víctimas para conceptualizar el resentimiento, porque a través del resentimiento se logra acceder a la realidad moral de las víctimas y así revertir la idea de justicia moderna que el gobierno alemán quería imponer por medio de monumentos y cementerios, entre otros. El resentimiento nos explica entonces que las víctimas, quienes vieron el dolor en persona, son quienes pueden dar luz y justicia a la nueva memoria. En este orden de ideas, el resentimiento es aquello que no distorsiona la realidad moral, la vuelve prioridad para entender la realidad desde las víctimas y no desde los vencedores, y transforma la memoria. El resentimiento no es un problema psíquico, pues a través de este se rompen los mecanismos de superación de la memoria de las víctimas. Queremos darle las gracias, señora Merí, por haber venido a esta entrevista y también por haber escuchado la opinión de los lectores frente a su obra. Bueno, yo también agradezco que me hayan invitado, agradezco que capturen momentos de mi libro y me enorgullece también que el concepto de resentimiento, que es un concepto tan abstracto, haya podido ser comprendido en toda su magnitud, así como todo mi libro, que creo que ustedes lo leyeron y le sacaron todo el provecho. Entonces, muchas gracias. Bueno, dada por terminado nuestro programa de Reviviendo la Historia, junto con nuestro personaje invitado, Jana Merí, nosotros queremos contarles a ustedes cuál fue nuestra experiencia y qué generó leer este texto. Entonces, en primer lugar, leer a Jana Merí me hizo reflexionar sobre el papel de las víctimas, no solo en el Holocausto, sino también, y en las guerras pasadas, sino también en la historia colombiana. Merí no solo no pide venganza ni odio, sino pide la conciencia del duelo. Esta idea que surge después de haber sobrevivido al nazismo me lleva a pensar sobre los duelos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, en especial sobre las madres de los falsos positivos, como hemos discutido en clase. Por ejemplo, el duelo de Luz Marina Bernal no esperó provocar un sentimiento de odio ni tampoco de venganza en contra del ejército. Ella tan solo esperaba una respuesta empática y para ello primero se debe conocer la realidad desde la víctima y no desde el victimario. Finalmente, leer este texto me generó un sentimiento de sorpresa y aunque sonaba inhumana la tortura e inimaginable la tortura que Jan sufrió, entendí que los límites son inimaginables. De igual manera, tener conciencia sobre la realidad de las víctimas del conflicto armado colombiano será entonces una herramienta oportuna para que el proceso de paz sea realmente exitoso. Vale, ¿tú qué sentiste cuando leíste este texto? Wow, pues para mí este texto reforzó muchísimo la importancia del sentido crítico y de no estandarizar las formas en que se debe dar manejo a las situaciones límites. Realmente leerlo me hizo pensar en la importancia de entender que cada persona tiene una forma en afrontar las cosas y esto es normal que sea distinto. Me pareció muy interesante cómo al hablar de los torturadores confronta teorías de la psicología social que uno normalmente escucha y se muestran desacuerdo con que, por ejemplo, los militares fueron víctimas de circunstancias y simplemente estaban recibiendo órdenes. Esto para mí fue muy impactante porque pues yo lo asocio muchísimo con las propuestas de Milgram y Zimbardo, puesto que el autor enfatiza en la importancia de abandonar el punto de vista en el que se catalogan torturadores como burgueses embrutecidos o simples subalternos. Además, esto me pareció súper valioso porque cuando habla en la forma en que las personas afrontan el dolor, explica que cada persona puede afrontarlo distinto y que todo esto depende de su resistencia. Esto demuestra también la forma en que cada quien afronta el trauma, entonces me pareció súper enriquecedor. ¿Tú qué opinas, Dani? Bueno, a mí el texto me resultó sumamente interesante, puesto que logra relatar acontecimientos y experiencias que a simple vista parecen incomprensibles, pero con el minucioso análisis del autor logran transmitirle al autor lo intransmisible. Por ejemplo, el concepto de resentimiento deja ver la forma en la que los traumas llegan a apropiarse de una persona que busca un fin metafísico dentro de sus experiencias, puesto que la forma en la que los otros buscan ayudar e incluso participar en la resolución de dicho trauma puede causar daños peores, como se puede ver en el caso de la charla que sostuvo el autor Jan Amery mientras desayunaba. Por otro lado, el texto me generó un malestar notable, puesto que el autor queda en una desesperanza y una soledad absoluta con una identidad que resulta siendo nada más que sus propias heridas. Y Raquel, ¿tú qué piensas? ¿Qué te generó este texto?
Yo también concuerdo contigo en lo último que acabas de decir. Pues en realidad este texto a mí me generó distintas sensaciones. Por un lado, la falta de tacto del autor es evidente a la hora de narrar sus experiencias pues, de la tortura, del exilio, el resentimiento. Al leer su relato, yo podía imaginar todos estos eventos por los cuales pasó y pues no era una experiencia placentera. Entonces ahí concuerdo contigo, Dani, cuando dices que te generó como un malestar. Al leer el texto queda una sensación de desesperanza, pues el autor logra ser supremamente honesto en su relato y lo concluye haciendo entender que su historia pues no tiene un final feliz. Es la manera que él tiene de afrontar su dolor, la cual relata en el texto, es su manera de vivir con eso. Me hizo ver otro punto de vista también de cómo las víctimas de un evento traumático lidian con el mal que les hicieron. Algunas no están dispuestas a perdonar y a olvidar como otras, pero pues este lado de vivir con resentimientos es algo que casi no se comenta. Pues en la sociedad se considera que no es el camino correcto, no es correcto vivir con resentimiento. Sin embargo, Jana Mary asegura que le parece mejor vivir con este odio que perdonar por presión social. Eso me pareció muy, muy interesante y muy honesto, muy valiente.